El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Cuando estaba leyendo este pasaje, estaba pensando: veo difícil que se me ocurra algo nuevo en un texto predicado ya 21 veces desde que soy sacerdote. Pero mientras lo estaba leyendo, al llegar al versículo donde aquí pone: Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Claro, Jesús toma el pan y se lo da. Es una expresión tan similar a la de la última cena. Lo mismo que en la cena con los discípulos de Emaús, todos los exegetas han notado que usa allí la misma expresión que en la última cena. Tomó el pan, lo partió, palabra por palabra. Entonces se me ha ocurrido: qué delicia estar allí con él, comer con él, poder hablar. Pero se me ha ocurrido: ¿y por qué no celebró una Eucaristía con ellos? ¿Por qué en todas estas veces que está con ellos no celebra la Eucaristía? Pasa tiempo hablando, pasa tiempo en la cena, pero lo otro no. ¿Por qué? Es más, ¿por qué solo una última cena en todo el Evangelio? ¿No hubo otra Eucaristía más que la última cena desde ese momento hasta la ascensión al cielo? Pues en mi opinión no hubo ninguna otra. ¿Por qué?
En la Eucaristía, en el misterio del pan consagrado, está Jesucristo, pero no le vemos. No había necesidad de celebrar la Eucaristía para tener a Jesús oculto cuando Jesús estaba visible, tangible, se le veía el rostro. ¿Para qué tomar el pan consagrado, recogerse y hablar con Jesús cuando uno lo tiene allí delante y puede hablar con él? Quiso que hubiera una última cena para que quedara no muy claro, sino lo más claro de todo, que era de institución divina. Para que quedara muy claro que cada misa era como una última cena en la que Jesús estaba sentado con ellos, en la que Jesús mismo se daba a sí mismo. Ahora bien, no había necesidad de multiplicar Eucaristías, misas, porque Jesús estaba con ellos. ¿Para qué recogerse en el interior de uno mismo con los ojos cerrados cuando Jesús estaba a 1 metro? Estaba visible con su gesto, con su mirada, con la respuesta exacta en el tono exacto. Alguien dirá, sí, pero la Eucaristía es un sacramento. Es verdad. La Eucaristía, por el mero hecho de recibirla, con las condiciones necesarias, produce efecto, sí. Pero es que allí, al lado de ellos, cenando como estaban aquí al lado del lago, no es que tuvieran un sacramento, estaba la fuente de los sacramentos. No tenía mucho sentido. Sería como que Bartolomé le hubiera dicho a Mateo, porque ya habían recibido en un momento dado de estos 50 días que está Jesús con ellos, reciben el poder de perdonar los pecados. Sería como el que le hubiera dicho uno al otro, oye, ¿me puedes confesar? No tenía sentido. Cuando estando Jesús con ellos podían pedir el perdón directamente a Él. Directamente. Así que esta es la razón por la que no veremos ni un solo sacramento en todos estos 50 días. Cenará con ellos, pero no celebrará ninguna misa. Esto es una cosa de una profundidad teológica que no se les podía haber ocurrido a estos pobres pescadores, ni a la siguiente generación, ni a la otra. 21 años llevo predicando este pasaje y solamente al número 21 se me ha ocurrido este detalle. Lo bien que está hecho todo. Lo bien que está hecho todo. Y desde luego, siempre que celebremos la misa, como hoy, este sermón está dentro de la misa, de esa serie de misterios sagrados que rodean al altar. Siempre que celebremos la misa, podemos imaginarnos qué delicia hubiera sido estar allí al lado del lago, reclinados, sentados, delante de él o a su lado. Ni siquiera haría falta preguntarle nada, solamente contemplarlo, escuchar a ver qué decía. La misa intenta ser eso. Bien es cierto que, claro, verle con los ojos y escucharle con los oídos es algo que solo les ha sido dado a algunos místicos. Pero que lo que no nos ha sido dado, ni por el momento histórico de estar allí, ni por la realidad mística de verle y escucharle, nos sea dado a través de la fe, imaginando que en la misa hoy estamos al lado del lago
compartiendo unos panes y unos peces con Él, aunque en este caso el alimento sea solamente espiritual, la alabanza a Dios que nos lleva a recibir ese maná, ese pan de los ángeles, que es la Eucaristía.